Bienvenidos a los que nos visitan y qué bueno es que podamos en esta noche abrir con libertad, como venimos orando, tanto la palabra de Dios como las puertas de este lugar para predicar este mensaje de buenas nuevas. Hoy hay una buena noticia que queremos contarle, que realmente se ha manifestado desde el momento en que se comenzó la reunión hasta aún la última canción que los chicos han cantado. Hoy tenemos el debut de Tommy como cantante, acompañando a Diana, y qué bueno es que podamos manifestar lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Quisiera en esta noche llevarlos a leer un pasaje en Lucas, y vamos a leer los 32 versículos de este hermoso capítulo que Lucas, siendo médico, tuvo este interés, este deseo de transmitir aquellos hechos que habían ocurrido en la vida del Señor Jesucristo y aún en la vida de sus discípulos. Y este es un capítulo que, si bien a veces tomamos las parábolas por separado, el Señor Jesucristo la escribe con un propósito, o las dice con un propósito para aquellos que le rodeaban en aquel momento. Y este es un capítulo que me encanta porque muestra claramente que Dios vino a buscar al perdido, que Dios realmente está buscando aún en día a todos los perdidos. Y qué bueno es que en esta noche podamos estar escuchando este mensaje, y si usted realmente entiende, que no tengo duda que el Espíritu abrirá su mente para que usted pueda entender, pueda reconocer su condición e ir a los pies del Señor Jesucristo. Saben, aquí el Señor Jesucristo estaba manifestando públicamente el amor, como va a ser el título. Marce, es un poquito largo el título, pero bueno, te toca escribir y traspasar todos los mensajes. Así que el título de este mensaje es El amor de Dios buscando al perdido. Gracias, Lucas. El amor de Dios buscando al perdido. Tranquilamente este pasaje podría llamar directamente hacia el amor de Dios, y en aquellos ejemplos que el Señor pone, tanto de la oveja perdida como de la moneda perdida, como de los hijos perdidos, porque no es solo el pródigo, sino también el hermano mayor que estaba perdido, que podrían aquellos que estaban escuchando poner sus nombres en aquel lugar y darse cuenta que el Señor les estaba buscando en distintas instancias de la vida. A veces pensamos que Dios llama por un solo medio, y saben, el Señor Jesucristo vino, como dijo Seba en uno de los pasajes, justamente lo dice el mismo Mateo, aquel que recibió el llamado del Señor, porque el Señor dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También dijo lo mismo cuando se encontró con Zaqueo. Y también dice lo mismo en esta noche, que viene a buscar y a salvar tu vida, a salvarte de una condenación que está impuesta sobre todo aquellos que se han alejado de Dios y que se encuentran en pecado. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, su creación, aquella que Él formó con sus propias manos, aquellos que nos dio vida para que podamos subsistir sobre esta faz de la tierra. Un día nos perdimos por nuestros propios actos, también por herencia, porque el pecado, dice la Biblia, que entró por un hombre y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. No hay excusa en esta noche que podamos plantear delante de Dios para decir, yo no soy un pecador. Y saben, aquí el Señor Jesucristo tiene un auditorio que es inmejorable. Un auditorio donde se encontraban personas religiosas que practicaban y seguían detrás de la credibilidad que ellos tenían, de creer que estaban, valga la redundancia, adorando a Dios y estaban aún muy lejos de Dios. Personas que se creían mejores que otras, personas que por llevar una vida religiosa miraban a los demás que andaban en pecados visibles como alguien superior a ellos.
pero también allí se encontraban personas que eran señaladas como pecadoras, pero aún más, personas que se veían que necesitaban saber la verdad de cómo llegar al cielo. Y en esta noche quisiera invitarte a que puedas centrarte en este mensaje, en lo que Dios quiere hablar a tu vida para que puedas salir de este lugar con la seguridad de ir al cielo. Les invito a buscar allí en Lucas capítulo 15, vamos a leer este hermoso pasaje, un poquito largo, pero nos habla de muchos aspectos al cual vamos a tratar de rescatar en esta noche. Dice allí la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y cuando llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Dice la palabra de Dios, versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí con la palabra de Dios. Es un poco extenso el pasaje, pero vamos a tratar de ver en esta noche al menos 3 temas importantes que quisiera resaltar. En primer lugar, la búsqueda incesante del amor de Dios hacia el perdido. En segundo lugar, la condición del ser humano. Y en tercer lugar, el resultado de acuerdo a la decisión de cada uno. El Señor Jesucristo pone 3 ejemplos. La oveja, pone el ejemplo de la dracma, justamente de esta moneda perdida. Era una moneda que significaba el salario del jornal de una persona, un día de trabajo. Pero también era una moneda que representaba en las mujeres algo muy importante. Había mujeres que se casaban y tenían, habrán visto quizás en alguna foto, como una vincha, que tenían una diadema, una vincha de 10 monedas, que normalmente las tenían las mujeres casadas y representaba lo mismo que el anillo de casamiento, o equivalía a lo mismo. Entonces, si perdía una, obviamente que iba a estar muy interesada en buscarla para poder recomponer aquello que la vestía. No sabemos por qué el Señor lo dijo, pero sí sabemos que era importante el ejemplo para aquella mujer. Ahora, el Señor pone el ejemplo también de una casa donde se encontraban 2 hermanos y ocurren distintas decisiones en cada uno de ellos. Pero el Señor sabía quiénes les estaban oyendo. Y allí, como bien mencionamos, había religiosos que veían a personas para no juntarse, para despreciar, para correrse porque eran pecadores. Ellos se creían que eran justos delante de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en la oveja pone el ejemplo que el pastor deja las 99 representando a aquellos fariseos y va en busca del perdido o de la perdida. Lo mismo pone el ejemplo del hermano menor como el hermano mayor. El hermano menor representa a los perdidos que realmente reconocían su condición de pecado, su situación donde se habían alejado de Dios, y pone el ejemplo del hermano mayor que representa a aquellos que estaban en la casa del Padre, pero que no se creían que necesitaban del perdón de los pecados. Y es así que el hermano mayor recrimina al Padre porque aún se enoja porque el menor que había desperdiciado todo vuelve y su padre le perdona. Eso era lo que pensaban aquellos fariseos. Pensaban que los pecadores no merecían, o los no judíos no merecían la salvación. Pero el Señor Jesucristo muestra en estas parábolas que su gran amor con que nos amó vino a buscar al perdido, y no excluye tampoco a los fariseos, porque fíjense que la relación y en la conversación que tiene el padre con el hijo mayor, le dice, hijo mío, todo es tuyo. Nunca lo desecha. El Señor no desechó a nadie, ni desecha a nadie en esta noche. Busca a aquellos corazones que arrepentidos se acercan a Él para recibir el perdón de sus pecados. Ahora fíjense que dice que la oveja se pierde. En aquel momento era muy común que los pueblos se organicen para el cuidado de aquellos ganados, de aquellas ovejas. Y se organizaban contratando pastores, y los pastores iban al cuidado de una gran cantidad de ovejas. Y en la zona donde vivían había que caminar muchísimo para encontrar algún pastizal, un poco de pasto para que coman.
y había lugares donde había precipicios y era muy común, y lo vemos cada vez que nos acercamos hacia los lugares que nos rodean aquí en Cipolletti. Cuando hay un montón de ovejas es muy común ver cómo las ovejas trepan o las cabras y van detrás de la comida y a veces se pierden muy fácilmente, porque la oveja es un animal corto de vista, un animal que no tiene, como muchas veces decimos, ningún método de defensa, y es un animal que pierde el sentido de orientación muy fácilmente. Aunque conoce la voz de su pastor, es un animal que se aleja y se pierde. Es por ello que el pastor dice que se organiza, dice, dejando las 99 en el desierto. Esto era un hábito muy común en medio de las personas que estaban escuchando. No es que dejó las 99 al azar y se fue en busca de la que estaba perdida. Aquellos pastores se quedaron allí cuidando los 99, pero va en busca de la perdida. El interés que el Señor demuestra en esta situación es sobre la oveja que está perdida, pero sobre el amor que tiene el Padre por buscar al perdido. Aquella oveja no puede volver por sí sola a menos que el pastor salga a buscarla. Y es así como el Señor Jesucristo vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Es así como el Señor Jesucristo va buscando a las personas en cada lugar, en cada momento de su vida, aún en los momentos más críticos como se encontraría esta oveja, indefensa, frente a circunstancias donde creo que si podría hablar diría estoy al borde de la muerte. ¿Cuántas personas han sido halladas en el último segundo de su vida cuando la muerte estaba por golpearles? Y allí Jesús le estaba buscando porque le amaba. Él habla de ese amor que deja todo para buscar al perdido y estaba buscando a aquella oveja. Y frente a esa incapacidad de venir, sale el pastor a buscarlo. Hay muchas personas que se creen que no necesitan de Dios. Creen que pueden justificarse frente a Dios. Creen que puede realmente conversar con Dios y ponerse a la par y decirle he hecho las cosas bien en esta vida y tengo derecho a entrar al cielo. Porque me he esforzado a ir a una iglesia o porque me he esforzado en seguir los consejos bíblicos. Pero ninguno podrá decirle a Dios que no ha fallado. Dios presentará el detalle de nuestras acciones, de nuestras obras. Están escritas en los cielos las obras de cada uno de aquellos que dicen ser justos y que no lo fueron. El Señor lo hace diciendo que si hay alguien que se cree justo, no hay manera que pueda recapacitar. El primer paso que debe dar usted en esta noche es reconocer que está en una condición de pecado, que su vida manifiesta claramente que ha ofendido a Dios con sus actos. Aunque usted haya hecho cientos de obras buenas, una sola mala obra lo convierte en pecador. Y Dios dice que todos hemos pecado. Allí estas personas religiosas se creían que no habían pecado, que podían ser intachables. Pero el Señor, más adelante en el Evangelio de Juan, vemos cómo va más hacia el fondo y les dice que ellos eran como sepulcros blanqueados. Por fuera eran blancos, pero por dentro estaban podridos. Para Jesús no había ningún impedimento de conocer lo que había en el corazón. De hecho, Lucas comienza diciendo que los fariseos estaban murmurando, no lo hicieron en voz alta, pero el Señor conocía lo que estaban diciendo. Y es por ello que Él va a aplicar estas tres parábolas para que recapaciten. El Señor estaba allí poniendo el ejemplo de esta oveja, pero también ponía el ejemplo de esta moneda. Quizás esta oveja estaba perdida como usted en el mundo. El desierto nos habla del mundo.
En el cántico de Moisés, allí en Deuteronomio, dice, refiriéndose al pueblo de Israel, le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Es allí donde salió el pastor a buscar a la oveja. Y es allí donde sale en esta noche Jesucristo a buscarte. Quizás en un mundo donde te encontrás que realmente te sentís solo, sola, cargado de dolor, de angustia y todo ello que va cargando al ser humano por causa del mismo pecado. Vivimos en una sociedad donde muchas veces la cara de tristeza se hace visible diariamente y muchas personas quieren taparlo tratando de vivir un día feliz. Y tratan y se esfuerzan de hacer cosas para vivir un día feliz. Jesucristo quiere darte el gozo eterno. Quiere quitar esa carga que el pecado produce en tu vida y llevarte sobre sus hombros como aquel pastor cargó la oveja y la lleva para curarla, la lleva para hacer fiesta. De tal manera que el Señor dice que en el cielo, dice en el versículo 7, hay gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan o dicen no necesitar de arrepentimiento. Pero también habla de esta moneda, que es buscada en un lugar muy particular. En aquel momento, en las casas donde vivían estas personas no eran casas como las nuestras. Eran casas que normalmente solían no tener ventanas. Eran lugares muy oscuros, pisos de tierra. Y cuando se perdía algo era como buscar, como decimos comúnmente, una aguja en un pajar. Y dice que tenía que agarrar, y fíjense que el Señor advierte o dice que tiene que buscarlo en un lugar oscuro y tiene que alumbrar justamente esta persona. Dice que enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia, con esfuerzo, con esmero, hasta encontrarla. Y es allí donde también muchas veces el Señor pone este ejemplo para decir, quizás no estás afuera en el desierto, no estás en el mundo, pero estás en la casa, pero aún te hayas perdido o perdida. Quizás estás en esta noche en este lugar y decís, por estar en una iglesia siento que estoy obedeciendo a Dios y es bueno que lo estés, pero eso no te va a salvar. Seguís estando perdido en esta noche porque Jesucristo está buscando aún en este momento y por eso enciende la luz del Evangelio, la única que puede iluminar tu mente, puede abrir tu corazón y puede decirte lo que verdaderamente necesitas para ser encontrado a los pies de Jesucristo. Dice que esta moneda la había perdido esta mujer y realmente el Señor busca de tal manera esta mujer que la halla y cuando la halla dice que hace una fiesta con sus vecinas y con sus amigas. Y el Señor habla del gozo que hay delante de los ángeles cuando dice que un pecador se arrepiente. Fíjense qué importante. El Señor va a mencionar el arrepentimiento en dos oportunidades, tanto en la oveja como en la moneda. Y el Señor busca que tu corazón en esta noche pueda arrepentirse de tus pecados. ¿Por qué arrepentirme? Porque lo más importante que el Señor quiere que veas es que nuestros pecados han ofendido a Dios. Que nuestros pecados han llevado de tal manera a ofender a Dios que Dios tuvo que salvarnos entregando a su propio Hijo para morir en la cruz por ellos, porque Él mismo había dicho que la paga del pecado
es la muerte. Y Dios no pasaría por alto su justicia. Dios no pasaría por alto aquella condenación que recayó sobre Jesucristo en la cruz, que fue el deseo de su Padre de salvar a cada uno de nosotros. Y por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz. Y debes arrepentirte de tus pecados para clamar a Él que perdone tus pecados para librarte de la condenación eterna. No es que Jesucristo necesita porque Él quiere sumar más adeptos a su casa. Nosotros necesitamos para ser librados de la condenación. Necesitamos ser hallados. Necesitamos ser encontrados en un mundo que es un desierto, que no ofrece nada más que al final de una carrera o de una vida solo tristeza y dolor, vacío completo en un ser humano que no tiene a Dios. Pero también aún en las casas podemos habitar en medio de una casa y creer que lo tenemos todo, pero nos podemos encontrar perdidos y aún allí el Señor Jesucristo nos busca. Pero Él va a pasar a contar una tercera parábola donde implica a dos hermanos. Y yo me preguntaba siempre que leo esta parábola, ¿por qué el hijo pródigo decidió irse de la casa del padre si tenía todo? ¿Por qué? El otro día le preguntaba a Carol, ¿por qué crees que el hijo pródigo se fue? Si tenía todo. Porque cuando él comience a recordar, obviamente, no piensa en la casa en sí, piensa en el Padre. En el Padre tenía todo. Sin embargo, el hijo pródigo se va y vamos a tratar de analizar, aunque sea algunas razones. Ahora, no cabe duda que representa muchas veces la vida aún del que no tiene a Cristo como del que tiene a Cristo y se aleja de Dios. Del que no tiene a Cristo porque cree que puede vivir la vida mucho mejor lejos de Dios. Y el ser humano avanza detrás de su querer, de su hacer, de su esmero, y cuando alcanza las metas que creyó que eran las metas que le iban a complacer, se da cuenta que no tiene nada. Es llamativo cuando escuchamos a personajes en la vida cotidiana que han alcanzado metas para los ojos de los hombres muy importantes, pero que aún se encuentran vacíos. Personajes que son relevantes en la sociedad mundial y que no tienen nada dentro de su corazón. Es que el hombre lejos de Dios está vacío y no tiene otra cosa que dolor y tristeza en lo profundo de su corazón. El hijo pródigo se va de la casa con una acción de ofensa hacia el padre. Desprecia todo lo que el padre le estaba ofreciendo, lo desmerece y va detrás de aquello que él pensaba que lo iba a complacer. El hijo pródigo estaba perdido en su corazón. Tenía un corazón que iba detrás de lo que quería su carne. Evidentemente quería vivir una vida promiscua, una vida que realmente creía encontrar la felicidad en los placeres. Y en la casa del padre eso no se podía hacer. Y es por ello que se va de la casa del padre. Porque ¿por qué allí en la casa del Padre no hizo todo lo que hizo afuera? Porque allí el Padre no le dejaría hacer aquello. Y él se va con el deseo de alcanzar las metas propias. No cabe duda que había rebeldía en su corazón, que estaba enojado con el Padre, que no creyó que en la casa del Padre encontraría la plena satisfacción, porque creía que en la vida que tenía por delante realmente comenzaba la felicidad. El Señor Jesucristo pone este ejemplo
que es vivo y que es verdadero y que es todos los días visto en la vida de muchos de los que nos rodean y quizás aún en nuestra propia vida. Pero el Señor realmente pone este ejemplo también para que consideremos el gran amor de un Padre misericordioso. Dice que el Hijo juntó aquellas cosas que el Padre le había dado que no correspondía que se las lleve en ese momento, pero el Padre le da la parte de la herencia que le corresponde y el Hijo va por allí perdidamente y comienza a vivir una vida del cual muchos de los que estaban allí oyéndole al Señor se podían identificar. Al principio dice que le rodeaban personas que eran pecadores y cuando escucharían esto, esas personas empezaron a identificarse con lo que el Señor estaba diciendo. Pero el Señor quería llegar al momento más importante, al momento que esa persona, cuando llegó a tocar fondo, cuando vivió lo más difícil de su vida, reconoció todo lo que había perdido. ¿Cuántas veces valoramos lo que tenemos solo en el momento cuando no lo tenemos? Qué triste que es no valorar las cosas que tenemos. Pensaba también, hermanos, como iglesia, cuántas veces en la pandemia valorábamos y decíamos la importancia de estar en la casa de Dios, porque no podíamos estar juntos. Recuerdo que era una característica de cada uno de nosotros, diciendo cuánto extrañamos estar en el salón. Y a veces nos cuesta tomar decisiones para priorizar estar en la casa de Dios y valorar lo que Dios nos ha permitido tener en esta noche, que es la libertad de estar juntos en la casa de Dios. Pero llévelo más adelante. ¿Cuántas veces perdemos de vista de valorar, como estamos viendo en todo este mes, que tanto Pablo como Martín nos van diciendo de aquellas familias, de aquellas personas con nombre y apellido? A veces vemos números, perdón que lo voy a decir así, pero a veces solo vemos números de cantidad de personas perseguidas, pero detrás de ello hay personas como usted y como yo, con nombre y apellido, con hijos que son llevados a la muerte por predicar el Evangelio. Y a veces no valoramos la libertad que tenemos para hablar del Señor. Este hijo tuvo que tocar fondo, pero es necesario. Es necesario llegar a lo más humillante. ¿Saben? Dice que deseaba comer de las algarrobas de los cerdos. En primer lugar dice que se pegó a una persona, eso es lo que dice justamente en el original, que se le pegó a una persona que tenía cerdos y le dijo, bueno, anda a cuidar los cerdos. Y este hijo era judío y como judío era algo humillante cuidar cerdos, era lo más bajo, era lo más denigrante. Y eso sucede muchas veces en la vida de los hijos de Dios que tristemente se apartan y que se van detrás de aquellos placeres que creen que van a encontrar en todos los objetivos que este mundo ofrece. Y al final solo hay tristeza, añoranza y dolor. Porque llega, Dios no se equivoca. Dios no miente. El hombre jamás en el final de su vida, el hombre que vivió perdidamente alejado de Dios o creyendo que con su religiosidad podía complacer a Dios, pero no se entregó verdaderamente al Señor Jesucristo, aún en ese momento último de su vida, siente tristeza, dolor y vacío.
Pero este hijo recapacitó a tiempo. Y es el deseo de Dios y el deseo de una iglesia que en esta noche recapacites a tiempo. Dice que volvió en sí, como que trajo a la memoria todo lo que realmente había desperdiciado, desechado, como que realmente recordó por un momento lo que se disfrutaba en la casa del Padre. Y sintió el dolor del pecado de tal manera que dijo, Padre, o que dijo, iré, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de esos empleados que vienen a trabajar todos los días y se van, como lo último que hay en esta casa, como lo menos realmente importante que hay en este lugar. Y no solo se quedó allí, no solo recapacitó y lo pensó y dijo, voy a decir tal cosa, sino que se levantó y volvió. Y eso es lo que Jesucristo está queriendo que hagas en esta noche. Jesucristo te buscó en el mundo, Jesucristo te buscó en la casa y Jesucristo te está esperando que vengas para experimentar lo que experimentó este muchacho. Dice que este muchacho se levantó y fue a la casa del padre, y dice que cuando el padre lo vio de lejos, evidentemente el padre siempre, día a día, día tras día, le estaba esperando. Podemos hacer un paréntesis aquí y pensar que si el hijo mayor hubiese visto esa fotografía, podría haber dicho, ¿qué hace mi papá ahí? Y empezaba quizás a calcular todo lo que había desperdiciado en bienes, y lo único que le importaba es que su padre, cuando llegue, le dé una buena reprimenda, un buen castigo, y aun que lo ponga como a uno de sus jornaleros. Eso era lo que pensaban los fariseos del resto de las personas que estaban allí. Sin embargo, el Señor Jesucristo va a poner el claro ejemplo de un padre que ama hasta lo último de las consecuencias. No importa lo que había hecho, como Jesús en esta noche te dice, no importa lo que hiciste, yo estoy dispuesto a perdonar tus pecados si te arrepentís de todo corazón. Dice que se levantó y fue a su padre. Y cuando le vio de lejos, dice que el padre corrió hacia él. Ni aún dejó que llegue. No le esperó que venga él a pedirle perdón, sino que su padre corrió, le abrazó y le besó. Y no hay otro pasaje que no venga a mi memoria en este momento que pensar en que el Señor Jesucristo murió en la cruz y dijo que vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Así corre Jesús a abrazarte y no le importa lo que hayas hecho, sino que te hayas arrepentido de corazón. Su padre sabía lo que había en el corazón de aquel hijo. Conocía porque este padre representa a Dios y este hijo nos representa a cada uno de nosotros. Corrió, le besó, le abrazó. Y le dijo el hijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense, no le deja terminar ni aun siquiera lo que él había preparado para decirle, porque no le puede decir, haceme como a uno de tus jornaleros. El padre no lo deja. El padre lo abraza, lo besa, y dice que comienza a hacer un cambio en él. Le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. El vestido habla de la condición de la persona. En aquel momento los vestidos de aquellos que vivían en casas reales o casas importantes tenían un vestido que los distinguía. Tenían calzados, los chicos
en ese momento de casas de personas pudientes tenían calzado, sin embargo el resto no. Y el anillo hablaba de un símbolo de autoridad, era el Hijo. Y así ha hecho el Señor con aquellos que un día hemos ido a sus pies. Nos ha dado un vestido nuevo, nos ha dado una pertenencia de tal manera que nos distingue aún frente a los ojos de Satanás y de sus demonios. Porque aún Satanás y sus demonios no pueden distinguir a las personas que no tienen a Cristo, pero de cada uno de los hijos de Dios conocen perfectamente quiénes somos. Y si no, vaya al libro de los Hechos y va a ver cómo los demonios distinguen a aquellos que eran los apóstoles. Él nos ha distinguido y Él quiere distinguirte en esta noche, abrazándote, perdonando, pero tienes que venir a Él. Él ha venido a buscarte. Él te busca intensamente, diligentemente. Él ha encendido la luz del Evangelio para que te brille en esta noche y puedas arrepentido o arrepentida ir a los pies de Jesucristo. Es el amor de un padre que busca entre 100 como las ovejas, entre 10 como las monedas o entre 2 como los hermanos. Es un padre que realmente está esperando mostrarte cómo es vivir bajo el ala de su conducción. Disfrutar de la alegría y del gozo de la provisión diaria, del cariño, del afecto de un Padre perfecto que está atento cada día al clamor de sus hijos, como veíamos ayer en el salmo que nos hablaba Marce. Dice que su oído se inclina a escuchar el clamor de sus hijos. Salmo 40 es uno de mis pasajes preferidos de la Biblia. Pacientemente, decía David, esperé a Jehová y oyó mi clamor y se inclinó a mí. Qué importante es saber que este Padre está en esta noche inclinado al clamor de un pueblo, de unos hijos que llaman al trono de la gracia. Y saben, en esta noche Jesucristo te busca y está escuchando tu decisión. Y Él quiere que seas encontrado o encontrada porque estás perdido. Él quiere que puedas experimentar el abrazo de alguien que te ama de verdad, de tal manera que dio a su propio Hijo para morir en la cruz, para salir en busca en este desierto, en este mundo, y sufrir las consecuencias en medio de la búsqueda, pero aún más ser entregado en una cruz y sufrir el dolor no solo del desprecio de la humanidad, sino del desamparo de su Padre, porque cargó tu pecado y mi pecado para salvarnos. Pero Jesucristo venció a la muerte. La muerte no le podía retener porque Él era santo, puro, sin mancha. El justo muriendo por nosotros, los injustos, dice el escritor a los Hebreos, para llevarnos a Dios. ¿Quieres ir en esta noche a los pies de Jesucristo que te espera, que te busca día a día? No sé cuántas veces has escuchado este evangelio, pero Jesucristo te llama. Les invito a inclinar sus rostros y quisiera invitar a aquellos que quizás en esta noche todavía no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, a que puedan ir a sus pies, a que puedan decirle: Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Quisieras hacerlo en esta noche, quisiera conocerte.
Te invito a levantar tu mano simplemente para verte. ¿Hay alguien en medio nuestro que quiere recibir a Jesús como su Salvador? Sé que hay una lucha. Sé que hay alguien que no quiere dejarte, pero sé que el Todopoderoso te espera y te está llamando. ¿Querrás recibir a Jesús como tu Salvador? Con valor te invito a levantar tu mano. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, porque tu amor ha sido tan paciente. Nos has buscado con un amor inigualable. No nos condicionaste por quiénes éramos, ni cómo éramos, ni lo que habíamos hecho. Tu amor fue un amor, Señor, que no conocíamos. Un amor que buscaba nuestras vidas perdidas. Y, Señor, golpeaste un día a la puerta de nuestro corazón y nos hallaste en distintas circunstancias, aquellos que hoy somos tus hijos. Pero, Padre, clamamos para que tu Espíritu Santo esté quebrantando el corazón de aquellos que aún no te tienen y puedan correr a los pies del Salvador y decirle: Jesús, he pecado, te pido perdón por mis pecados. Quiero pedirte que me limpies, que me hagas un hijo, una hija de Dios. Señor, sabemos que tu Espíritu es el que obra y tu Espíritu tiene poder a través de todo lo que se ha hablado. Te damos toda la gloria y te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si alguien quiere conversar algo al final, voy a estar aquí adelante, con mucho gusto, con la palabra de